Doy la bienvenida a todos ustedes, señoras, señores, jóvenes y niños que nos están acompañando hoy en este evento Hispanidad Colombia 2022. El orden del día es el siguiente. Primero, presentación de la conferencia El Quijote Indiano por el doctor Luigi Leonardo Guinche y el doctor Jonathan David Duarte. Segundo, la presentación de la conferencia Deforestación Cultural por el maestro en Artes Plásticas Gustavo Rico Navarro. Luego tendremos un receso de 15 minutos con estación de café. Proyección, en cuarto lugar, la proyección del documental España, la primera globalización, del cineasta español José Luis López Linares. Como punto sexto, la entrega de un presente donado con inmenso cariño por parte de la Fundación Sembrar Colombia. Por último, cierre. Empezamos. Presentación de la conferencia El Quijote Indiano por el doctor Luigi Leonardo Guinche y el doctor Jonathan David Duarte. Nuestros presentadores: Luigi Leonardo Guinche González es licenciado en Ciencias Sociales con énfasis en Geografía de la Universidad Pedagógica Nacional. Especialista en Docencia Universitaria de la Universidad Piloto de Colombia. Máster en Inteligencia Estratégica y Prospectiva de la Universidad Jaume I de Castellón, España. Es profesor de investigación en la Escuela de Educación de la Universidad Sergio Arboleda. Asimismo, se ha desempeñado como docente en la Universidad del Rosario, la Universidad Piloto de Colombia, la Escuela de Inteligencia del Ejército, la Escuela de Inteligencia Naval de la Armada y la Escuela de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia. Fue asesor de la Procuraduría General de la Nación, en donde se desempeñó como director del Grupo de Organismos de Seguridad del Estado. También fue asesor del Comando de Apoyo a la Inteligencia Militar, CAMI. Cuenta con varias publicaciones, entre libros, artículos para revistas reconocidas en prestigiosos medios académicos. Ha sido conferencista en auditorios nacionales e internacionales acerca de temas como historia militar, ética, actualidad política, educación, investigación, amenazas ambientales, ideologías políticas y geopolítica. Desde su fundación, hace 22 años, es el director de la organización Sembrar Colombia y es el capitán general de la Orden de la Espada del Arcángel San Miguel. Nuestro siguiente conferencista, compañero del doctor Guinche, Jonathan Duarte Ariza, abogado de la Universidad de La Sabana, máster avanzado en Ciencias Jurídicas de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Se ha desempeñado como abogado en Asobancaria, Urdaneta, Vélez, Pearl Abdalá Abogados, KPMG, y actualmente funge como líder responsable de la función de supervisión de cumplimiento normativo para uno de los 13 conglomerados financieros de Colombia. Es exalumno de la Asociación Catalana de Esgrima Antigua, instructor de esgrima antigua en la Sala de Armas 1492, un proyecto de Sembrar Colombia, e instructor participante en eventos fuera de Colombia. Es coautor del libro Cuentos del Invicto Padre y El Tercer Reino. Demos un aplauso a nuestros primeros conferencistas. Muy bien, les contaba que íbamos a hablarles junto al doctor Guinche sobre don Gonzalo Jiménez de Quesada. Lo importante aquí no es mi perfil. Yo soy abogado, no soy historiador, pero he llevado esta investigación durante muchos años porque es un tema que me apasiona absolutamente. Debemos agradecer bastante a Mabel, a la universidad que nos permite estar aquí hablándoles a ustedes, al doctor Galat, a
el grupo de hispanistas liderado por la señora Mabel, y a Sembrar Colombia, que apoya estas iniciativas y de la cual yo hago parte, y el doctor Guinche es el director. Sin más preámbulos, permítanme que les cuente una historia muy amena. Tenemos un público bastante variopinto, tenemos muchas niñas, tenemos adultos, y eso hace que la conferencia tenga que tener matices importantes para poder desarrollarla de una manera correcta. Tenemos en presentación una de las imágenes de don Gonzalo Jiménez de Quesada. Voy aquí a agrandarlo, perfecto. Les voy a contar primero yo una historia, una semblanza general de don Gonzalo, para que el doctor Guinche pueda ahondar en por qué estamos mencionando que él es el Quijote indiano y eso qué significa o qué tiene que ver. Yo preferiría quitarle o ponerle al lado de indiano el Quijote colombiano, pero por precisiones históricas dicen, no, pero es que en ese momento no existía Colombia. 1509 cuando él nace, 1536 cuando llega a Santa Marta. Y yo digo, bueno, eso no era un Colombia, pero como colombianos deberíamos apropiarnos de don Gonzalo Jiménez de Quesada y de decir, claro, es el Quijote colombiano, es un héroe nuestro. Muy bien. Entonces, continuemos. Dos frases que anuncian, y ustedes las van leyendo, yo no se las leo, que anuncian un poco lo que ocurre con don Gonzalo Jiménez de Quesada antes de contarles quién es él. Don Gonzalo Jiménez de Quesada hacia más o menos 1540 y pico, 1550, decía, miren, la gente va a hablar muy mal de mí, van a hablar muy mal de nosotros los españoles, van a hablar muy mal de nosotros los novogranadinos. No obstante, por eso mismo es que hago lo que hago y escribo lo que escribo. Y coincide justo con lo que dice Antonio de Herrera en un gran libro que todos deberíamos conocer sobre la historia antigua nuestra, un libro que se llama Las décadas, y usualmente uno encuentra Las décadas de Herrera, y él dice la misma historia. Mire, tememos que los hechos heroicos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar Océano sean negados por nuestros enemigos. Y esta es una situación que es importante porque vemos que tal como Don Quijote, Gonzalo Jiménez de Quesada, que aún no sabemos quién es, se enfrentaba a bastantes problemas y se enfrentaría a una lucha increíble a lo largo o en el desarrollo de la historia. Otra frase sobre un monumento muy bonito que nosotros tenemos. Y decían hacia más o menos esta frase que aparece en la guía ilustrada de Santa Fe de Bogotá hacia 1930 y pico, dicen, ¿por qué Bogotá, Santa Fe de Bogotá no tiene un monumento a don Gonzalo Jiménez de Quesada? Es una vergüenza para nosotros. Claro, don Gonzalo ya lo había advertido hace muchos siglos. Pero entonces miremos qué es lo que advertía don Gonzalo y por qué lo advertía. Y para entender eso, hablemos, les quiero contar una semblanza de él muy general. Entonces, niñas, niño, todos seguramente conocen algunas cosas de don Gonzalo. Por ejemplo, uno conoce lo básico, que él llegó a Santa Marta en 1536, que bajó a Santa Fe de Bogotá, lo que es Santa Fe de Bogotá, no, en ese momento no se llamaba así, que bajó a esta zona de nuestro país hoy en día, y llegó más o menos en 1537, y estuvo por estos lados 1538 hasta que se fue en 1539 y no sabemos más. Hasta ahí se nos acabó la historia y que vino, hizo una cantidad de desórdenes, dicen, pero no sabemos mucho más. Y al que es más curioso tal vez conoce que tuvo una expedición fracasada, señalan muchos, hacia El Dorado, que es una expedición que parte de Santa Fe de Bogotá con más de 1000 hombres hacia los llanos, pasa por los llanos, baja hacia el Meta y termina subiendo casi por Neiva para entrar nuevamente a Santa Fe de Bogotá. No conocemos mucho más. Entonces yo les voy a contar por qué don Gonzalo es una persona heroica, digna de emular, de conocer y que como colombianos deberíamos apropiar. Aquí es importante advertir que no podemos calificar la historia antigua con nuestros criterios actuales. Porque yo les pregunto, ¿qué pensaría don Gonzalo Jiménez de Quesada o Jonathan Duarte en 50, 100 años más adelante, cuando se entere que hoy ustedes y muchos de nosotros nos desvivimos para pagar 5 millones de pesos por un celular? Dirán, bárbaros, tanto esfuerzo, sudor, sacrificio, estrés por un celular. Entonces,
Ahorrémonos un poco de esos juicios que no tienen lugar y veamos esa semblanza de don Gonzalo Jiménez de Quesada y por qué les digo que hay que apropiarlo, porque es digno de emular y porque es una persona que los colombianos deberían tener en su mapa como un héroe. 3 elementos fundamentales que van a ser nuestra hoja de ruta para saber qué es una persona íntegra: su espíritu, su cuerpo y su mente. Les voy a dar algunos datos precisos sobre qué hizo don Gonzalo para decir que es una persona íntegra. Hablemos de él físicamente, hablemos de su ánimo. Comencemos por lo más diciente: expedición al Dorado. Sale don Gonzalo Jiménez de Quesada, nace en 1509, hay teorías que dicen 1499 hasta 1509, pero quedémonos con que nació en 1509 algunos dicen que en Córdoba, otros que en Santa Fe, en Granada, quedémonos con que nació en Granada. En 1509. Llega a Santa Marta de la mano del adelantado de Canarias, Alfonso de Lugo, en 1536, y en 1570, más o menos, 1569, 1570, parte hacia la expedición al Dorado. ¿Cuántos años tiene? Más o menos 60. Más o menos 60 años. Una persona de 60 años, sin carro, sin celular, sin GPS, sin teléfono satelital, sale junto a miles de soldados, miles de indígenas, un séquito enorme de marranos, vacas, gallinas que vinieron con los españoles a nuestras tierras a buscar el Dorado. Vuelve después de un año desastrado, ajado, vuelto nada. Y dicen, ¿fracasó? No, no fracasó, porque es que ¿por qué calificamos todo en términos materiales? Criticamos a los españoles porque eran enamorados del oro, pero juzgamos sus hechos porque no trajeron suficiente oro. No, no fracasó. Una persona de 60 años que hace una expedición a las tierras más agrestes de nuestro país, 60 años, y decimos que fracasó. No fracasó. Es una persona con un ánimo tenaz y un ánimo que se representa en su cuerpo. Sumémosle más cosas entonces. Ven, aquí hay una foto de nuestras selvas. Esto es Colombia. Colombia no es el país de My Little Pony. Colombia es un país poderoso, agreste, fuertísimo. Y a él se enfrentó don Gonzalo Jiménez de Quesada. Sumémosle, llega más o menos después de sus 60 años a estas tierras y le dicen, don Gonzalo Jiménez de Quesada, hay unos indígenas muy belicosos, muy peleadores, los gualíes. Los gualíes y guasquías, que eran unos indígenas más o menos de la zona cercana, próxima a Mariquita, que si por favor nos ayuda a pacificarlos, porque las muertes que tenemos con ellos son muchas. Muchos novogranadinos están muriendo a manos de ellos. Terribles guerreros, o muy buenos guerreros eran los gualíes, y don Gonzalo Jiménez de Quesada se gana la tarea de ir a pacificarlos y lo hace y funda una ciudad. Entonces nos dicen, no, es que los españoles solo hacen cosas bárbaras. No, tienen tiempo para fundar ciudades. Santa Águeda, después de venir cansado del Dorado, vaya, pacifique a los gualíes para el otro lado, hacia el Tolima, y tan viejo, pierde a su sobrino incluso. Hay una fortaleza y un carácter de ánimo marcadísimo en él. Sumémosle más datos, solo doy muchos datos para mostrarles esta semblanza de don Gonzalo Jiménez de Quesada, por qué es un héroe, por qué los colombianos debemos apropiarlo, para luego llegar a la idea del Quijote indiano. Expedición de Santa Marta a Santa Fe de Bogotá, 1536. Dura más o menos un año hasta que llegan a estas tierras. Se enferman muchos, hay muchos números, ¿no? Salen 1200, aquí van a llegar más o menos 136 personas. Se enferman muchos y don Gonzalo Jiménez de Quesada, que lo vemos aquí con su arnés, su armadura, lo vemos allá con su porte épico, dice, no, mire, y si mejor le dan a los que están enfermos, a los que están emproblemados, mis cabalgaduras. Entonces él se baja de su caballo, que es el gran capitán de esa hueste, y se lo da a quienes vienen enfermos. ¿Cuántos de ustedes, aquí hay muchas niñas, cuántas de ustedes están malucas, enfermas, hay gripa en esta época que llueve tanto y truena? Mami, no quiero ir al colegio hoy, no aguanta ir al colegio. Pero es que viene la ruta y te lleva, no aguanta ir al colegio, tengo mucha gripa. Y don Gonzalo Jiménez de Quesada, al contrario, dice, no, sigamos adelante, tomen mi caballo, monten a los enfermos. Eso es una grandeza de ánimo. Hoy nosotros decimos, no, Transmilenio, y yo con gripa y lloviendo. No, él dice, no, dele la silla azul, dele la silla roja a los enfermos. Nosotros aquí nos hacemos los dormidos y juzgamos, ¿no? Ahora,
Sumémosle más datos. Don Gonzalo Jiménez de Quesada se enferma en esa expedición por tierras como las que vemos aquí y aguas, se enferma. ¿Nos devolvemos? No, adelante. Hay una grandeza y un talante en el ánimo de don Gonzalo Jiménez de Quesada digno de estudiar, emular, poetizar, pintar, que es lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Claro, cometió muchos errores, como un humano que era, pero es importante resaltar lo benéfico y lo bueno que hay en él para entender qué somos nosotros, porque eso nos define. Pasemos entonces de su ánimo, de su cuerpo, esto es una semblanza muy rápida y a lo largo de su historia, y hablemos ahora de su mente. Don Gonzalo Jiménez de Quesada es un guerrero con las manos ampolladas de trabajar y tiene tiempo para escribir libros. Y escribe, hoy hablamos de la leyenda negra, por ejemplo, que es básicamente maledicencias y mentiras sobre lo que constituye nuestro acervo histórico. Y don Gonzalo, pero ese concepto es más o menos moderno, el concepto de leyenda negra es más o menos moderno, es moderno de hecho. Pero don Gonzalo Jiménez de Quesada escribe un libro que se llama El Antijovio, que en su siglo, estamos en el siglo XVI, dice, mire, hay mucha gente que está diciendo mentiras de nosotros y en lo que es hoy Colombia, en el Nuevo Reino de Granada, escribe un libro para decir, no, la gente se equivoca y todos esos que escriben y dicen cosas contra el emperador Carlos V, contra España, están equivocados. De manera que el fundador de la contrarrevolución en ese sentido, de la contraleyenda negra, entre comillas, es don Gonzalo Jiménez de Quesada. Ya desde 1500 él lo estaba haciendo y escribe un libro hermoso, riquísimo e interesantísimo sobre por qué están mintiendo en la época el señor Jovio, por eso se llama El Antijovio, y por qué están mintiendo en contra de nosotros. Entonces tiene el intelecto suficiente para escribir un libro larguísimo, en tiempo récord, para desmentir las mentiras históricas, los errores históricos de los enemigos de su patria. ¿Y para qué lo hace? Para proteger a su patria, para proteger a su nación. Algo que nosotros deberíamos hacer es como proteger a la familia nuestra. Sumémosle más a esos datos intelectuales de don Gonzalo Jiménez de Quesada y volvámonos o pasemos al mundo de las películas. Don Gonzalo Jiménez de Quesada al parecer fue agente de inteligencia. Entonces todos ustedes hoy ven en HBO, Netflix, en fin, todas estas cadenas, James Bond. Ay, ustedes, James Bond, el carro de James Bond y una cantidad de cosas. Y uno dice, wow, el imperio inglés y toda la grandeza inglesa. Bueno, la película es buenísima, es entretenidísima, aunque escasa de contenido, pero don Gonzalo Jiménez de Quesada, al parecer, cuando sale en 1539 hacia España, dura 10 años allí y se dedica a hacer diligencias de agente de inteligencia para el gobierno del emperador Carlos V. Está en Flandes, o sea, los Países Bajos, Holanda, Bélgica, está en Italia y en otras correrías por Europa, trabajando como un agente de inteligencia, un James Bond del siglo XVI. Eso es magnífico para una persona de la que nos han enseñado muchas mentiras. Más datos, El Antijovio. En El Antijovio él deja ver bastantes de estas historias que los historiadores y los grandes estudiosos han encontrado y dicen, esto es magnífico, es una cosa que deberíamos profundizar. Eso en su campo, digamos, intelectual. Y miren lo siguiente, llega a Santa Fe de Bogotá nuevamente don Gonzalo Jiménez de Quesada en 1549 y escribe un memorial sobre el buen gobierno. Además era comprometidísimo con su ciudad, con lo que él había construido. ¿Cuántos han visto videos de gente colándose en Transmilenio, botando basura, botando el chicle en el piso en la universidad, en fin, ¿no? Y don Gonzalo Jiménez de Quesada no es de eso, don Gonzalo Jiménez de Quesada vuelve y le dice a la Santa Fe de Bogotá de ese momento, mire, primero, tenga en cuenta el bienestar espiritual del pueblo, indígenas y españoles. Eso no nos lo enseñaron. Me dice además, cuiden a los indígenas, sus derechos, su trabajo, los impuestos, regúlenlo y háganlo de una manera justa. Eso no nos lo enseñaron. Y sigue con una serie larga de instrucciones para un buen gobierno. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener una buena Santa Fe, o para, bueno, los que vivieron en ese entonces tuvieran la mejor Santa Fe posible. Eso no nos lo enseñaron.
en favor de los indígenas todo el tiempo. Cometió errores seguramente, era una época distinta, pero en favor de todos. Eso no nos lo están enseñando. Además, mucho más adelante en su historia, en su edad, en su vida, escribe otro memorial en favor de sus compañeros conquistadores y hace un listado, casi en 1560 y pico, ya muy viejo, sobre quienes siguen vivos de sus viejos amigos. La amistad el trabajo es el padre de la amistad, y él con todos los que trabajó en estas peripecias los recordó y escribió al gobierno pidiéndole favores para ellos. Está viejo y no tiene casa, está viejo y no tiene rentas y pide limosna. Conocía el nombre de todos, en dónde estaban, qué estaban haciendo y qué necesidades tenía. Una persona altísimamente humana para los suyos y para los ajenos. Finalmente, espiritualmente, ¿quién era don Gonzalo Jiménez de Quesada? Tiene tiempo suficiente este guerrero de manos callosas para escribir un compendio de sermones a Nuestra Señora, a la Virgen. Escribió muchísimo más, libros sobre el gobierno, sobre un buen príncipe, sobre la milicia aquí en estas tierras, muchos de ellos perdidos, pero tiene tiempo para escribir un libro de sermones a la Virgen. El libro se perdió, los sermones se perdieron, pero el espíritu de Gonzalo Jiménez de Quesada le alcanza para todo, para los indígenas, para los españoles, para sus amigos, sus enemigos, para los que no conoce, para la Virgen, para la historia, para nosotros. Es egregio. ¿Qué más hace don Gonzalo Jiménez de Quesada a nivel espiritual? Preocuparse por todos, como les acabo de decir. Vimos sus memoriales en esta semblanza rapidísima, porque el tiempo es limitado. ¿Y esto a qué me lleva para poder darles paso y hablar de la historia más bonita dentro de lo que es don Gonzalo Jiménez de Quesada, que es la idea de él como un Quijote? Y es que todo esto hace que don Gonzalo Jiménez de Quesada haya sido esa luz o ese elemento que el gobierno de la época veía para controlar el desorden. Cada revolución que se armaba, don Gonzalo Jiménez de Quesada era el llamado a arreglarla. Todo revoltoso que se levantaba suscitaba que don Gonzalo Jiménez de Quesada apareciera. Pongo ejemplos históricos. Piratas, Jack Sparrow. Entonces todos ustedes tienen en la cabeza todas esas películas, ¿no? Jack Sparrow, yo no me acuerdo de los otros, el holandés errante y todos los secuaces de estos criminales, que eran criminales los piratas. Pero nosotros decimos, es la mejor película, la 1, la 2, la 3, la que sea, ¿no? Piratas franceses en las costas colombianas, bueno, no granadinas. Don Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿será que va y los calma? Don Gonzalo Jiménez de Quesada en ese momento, Patino, recuerdo si estaba en Cartagena o en Santa Marta, es nombrado comisionado para defender la ciudad de los ataques piratas. Arma un barco que estaba desarmado, o sea, sin artillería, sin cómo defenderse, y sale en la casa de los piratas, que salen corriendo y se vuelan. Los piratas eran tenaces y terribles, eran el problema más grave que tenían las costas de nuestro país. Y es uno de los llamados a controlarlo. Pero nosotros vemos como un héroe a Jack Sparrow, pero no a don Gonzalo Jiménez de Quesada. Las revueltas que se inician en Perú con Lope de Aguirre y con Pedro Girón, que eran revoluciones, revueltas en el sentido estricto de la palabra, en la cual se rebelaban al gobierno central, se rebelaban al emperador y decían: aquí mando yo porque yo soy el que tiene el derecho y no usted. ¿Listo? Don Gonzalo Jiménez de Quesada, que si me ayuda a calmar a estos maleantes porque van a venir a desordenar Santa Fe de Bogotá. Y don Gonzalo Jiménez de Quesada decía: sí, yo lo hago. Que no pudo hacerlo, ¿por qué? Porque tomaron caminos distintos. Lope de Aguirre y Pedro Girón fueron hacia otros lugares, terminaron sus vidas en altitudes y latitudes distintas a Santa Fe de Bogotá, pero don Gonzalo Jiménez de Quesada estaba ahí a la puerta para hacer su trabajo. Entonces vemos que es una persona egregia, en esta semblanza rapidísima, sintetizada de todo lo que es él, para poder entrar, callarme yo y darle la palabra al doctor Guinche y nos cuente entonces esto cómo empalma con el Quijote indiano. Bueno, muchas gracias. Buenos días, nuevamente el agradecimiento a Conocimundo, a BCS y a todas las personas que hicieron posible esta presentación el día de hoy. Esto que nos acaba de contar el doctor Duarte al respecto de don Gonzalo Jiménez de Quesada es un poco extraño,
porque estamos acostumbrados a recibir información de manera diferente. Este señor, que era abogado, que era un guerrero, que era poeta, que era escritor, que era marinero de los mejores, porque imagínese usted tomar un barco deshecho para irse a combatir a los piratas. El descubridor de nuestro país, el fundador de la ciudad en la que estamos, el prolongador del legado de Cristóbal Colón, de quien nuestro país recibe su nombre. ¿Quién es ese señor? Y nosotros nos atrevemos a decir hoy que es el Quijote indiano. Y tenemos un problema todavía mayor, y ese problema radica en que hemos entendido que el Quijote es un viejo ahí y además de todo loco, viejo y loco. El Quijote es mucho más que eso. Don Quijote, Don Quejada o Don Quesada, que es como dice don Miguel de Cervantes que probablemente se llamaba, parece haberse inspirado en la figura de don Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿Sabían ustedes que es posible que don Miguel de Cervantes Saavedra, la pluma más grande de toda la hispanidad, se haya inspirado en la figura de don Gonzalo Jiménez de Quesada para escribir el Quijote de la Mancha? Qué bonito, ¿no? Yo vine a hablarles de muchos aspectos, a pesar de que la trayectoria de don Gonzalo Jiménez de Quesada me interesa mucho más por mi profesión y por mis gustos en el ámbito de lo militar, hablarles de otras cosas de su propia historia. A ver cómo adelantamos aquí, creo que es aquí. Nos tenemos que ir a la Edad Media, una época de la que también se ha hablado muy mal. La mayoría de las personas entiende que la Edad Media era una edad oscura, en donde no se hacía nada, cero descubrimientos, todo el mundo era cochino y no había baños. La Edad Media es el momento de la historia que más aportes científicos le hizo a la humanidad. Y además una época que se caracteriza por dos cosas fundamentales: la moral, es decir, la integridad del carácter en el sentido de lo que está bien en contra de lo que está mal, y la fuerza para enfrentarse a las dificultades del mundo. Unas frasecillas de don Miguel de Cervantes. Es importante enfrentarse a la vida y hacerlo de manera heroica, que es una idea que después viene a negar el Renacimiento. Ustedes habrán visto ya en el colegio cómo después de la Edad Media aparece otra época que se ha dado en llamar el Renacimiento, que porque todo vuelve a nacer y entonces hay esplendor. No, ¿qué fue lo que pasó? El espíritu, que era lo medieval, en donde lo más importante era la predominancia del bien sobre el mal, es reemplazado por el puro gusto de lo estético. Lo fundamental ha sido desplazado por lo bello. Eso nos pasa hoy, como decía el doctor Duarte hace un momento. Por ejemplo, con las películas, nosotros consideramos, gracias a películas como Piratas del Caribe, que los héroes son ellos, cuando si usted mira con cuidado eran los perversos, los ladrones, pero al final de las películas nos quedamos con la idea de que los malos son los buenos. Terrible. Eso hizo el Renacimiento. Pero en Europa, a diferencia del resto de los países, hubo uno que dijo: no señor, yo me quedo con lo bueno. Hubo uno de esos países que dijo: a otro con ese cuento. Para nosotros lo más importante sigue siendo lo fundamental. Para nosotros lo más importante sigue siendo la predominancia del bien sobre el mal. Ese país es España, la más grande potencia de todos los tiempos. España, nuestra madre patria. Ese país es España. Y España, a diferencia del resto de Europa, se mantiene firme en esos principios morales.
no sucumbe a esos embelecos del Renacimiento, a las formas perfectas, a los colores descrestantes, como los de las tablets, los de las pantallas LCD, los de los celulares de altísima gama. España dice, no señor, hay cosas más importantes que eso, por eso España es loca. España está loca, porque no acepta el Renacimiento. Y además España hace una gracia todavía mayor. Descubre un nuevo continente, un nuevo mundo. Hay quien dijo que después del nacimiento de Cristo, el descubrimiento de América es el suceso histórico más importante de todos los tiempos. Eso lo hizo ese señor, don Cristóbal Colón, gracias a lo cual nosotros nos llamamos Colombia, porque está en la tierra de Colón, porque él la descubrió. En 1492, época en la que por ahí ya va apareciendo don Gonzalo en el mundo, en el planeta, España, la loca, descubre América. Y España, que estaba loca por defender lo bueno, España que estaba loca por deshacer entuertos como el Quijote, España que había leído como el Quijote y que no se dejaba llenar la cabeza de cuentos por películas y por mentiras, porque se basaba en los libros como el Quijote. España, que estaba loca, quiere inyectarle esa locura a este territorio y lo hace a través del vehículo más hermoso que usted se pueda imaginar jamás. Ese vehículo son los caballeros. Los conquistadores que llegaron acá y que nos han dicho que fueron ladrones y mentira. Tuvo que haber habido problemas, claro, somos humanos, pero los caballeros que llegaron acá habían sido formados en esa moral cristiana de la Europa loca que se enfrentaba en contra del mal que apabullaba a toda Europa. Esos señores que llegaron acá, esos caballeros andantes, estaban locos como loco estaba el Quijote. Y estaban locos porque en un tiempo de tablets, de celulares, de pantallas, de aplicaciones, ellos seguían pensando en lo fundamental, ellos seguían pensando en el bien, ellos seguían pensando en la predominancia de lo bueno sobre lo malo. Eran caballeros andantes y por delante siempre estaba la cruz y por delante siempre estaba la gallardía, la hidalguía, la lealtad, el honor, cosas que hoy nos dan risa porque nosotros no estamos locos. Al que defiende eso se le tacha de loco, porque es una locura hoy hablar de lealtad y de honor y de gallardía y de... ¿Eso para qué? Lo más importante es tener Netflix. Esos caballeros andantes fueron obras maestras de la historia, pero entre todos se destaca uno. Un amigo de don Gonzalo Jiménez, historiador, cura para más señas, don Juan de Castellanos, escribe unos mamotretos de libros que se llaman Las elegías de varones ilustres de India. Son 4 tomos gigantescos, haga de cuenta usted como Biblias, pero están escritos en verso, muy lindos. Uno de los 4, completico, se lo dedica a don Gonzalo Jiménez de Quesada porque él cree que es el más de todos los máses. Dice cosas como esta, que hace de colofón a un librito que escribimos con el doctor Duarte hace unos años que se llama Cuentos del Invicto Padre y el Tercer Reino. El Invicto Padre es don Gonzalo Jiménez de Quesada, jamás derrotado. Dice don Juan de Castellanos, miren lo lindo esto. Dice, hay en el nuevo reino, destacándose entre todos aquel famoso Quesada, quien fue la gloria suprema de los generales de las Indias, a quien además concedieron los númenes celestes, todos los dones de las musas y todas las victorias que dan las batallas. Así se expresaba una persona de la época de don Gonzalo Jiménez de Quesada, que estaba loco también, estaba loco
como loca estaba España y como está loco Don Quijote y como está loco todo aquel que, amparado en lo que dicen los libros, se enfrenta a las mentiras con verdades, con argumentos. Así vemos al Quijote, deschavetado, loco, y no nos dan ganas de leer el libro, de lo que se está perdiendo por no leerlo. Qué maravillas hay ahí. Les recomiendo capítulos como el discurso de las armas y las letras, en el cual don Miguel de Cervantes Saavedra, que fue soldado en la batalla de Lepanto, cuenta cómo fue el fragor de la batalla naval más importante de toda la historia. Él, siendo lo que era don Miguel de Cervantes, se inspira en don Gonzalo Jiménez de Quesada para escribir el Quijote, porque dice: me supera. Es increíble la manera en cómo la personalidad apabullante de don Gonzalo Jiménez de Quesada, el fundador, el descubridor de nuestra patria, el hijo de la España loca, el Quijote de las Indias, el Quijote colombiano, destaca por encima de todos los demás hombres de su época por todo lo que nos contó el doctor Duarte y mil cosas más. Don Miguel de Cervantes no solamente escribe novelas, él también es un soldado y por eso entiende el soldado que hay en el corazón de Jiménez de Quesada. Hay un libro que yo me atrevo a recomendar, lo escribió una persona a la que podemos acusar de cualquier cosa menos de hispanista, el historiador Germán Arciniegas. El libro se llama El Caballero del Dorado. Aquí, en este libro, don Germán Arciniegas, un historiador, vuelvo y digo, que podríamos acusar de cualquier cosa menos de hispanista, demuestra que don Miguel de Cervantes Saavedra se inspira en la figura de Gonzalo Jiménez de Quesada para escribir el Quijote. Porque de lo que se trata es de deshacer agravios, de arreglar entuertos, de impartir justicia. Nos lo contó el doctor Duarte, cada vez que había un problema lo llamaban a él. Cada vez que había un inconveniente, cada vez que alguien hacía desorden, cada vez que alguna persona tenía un dolor, una pena en el alma, se dedica a defender a los indios y manda cartas tremendas al rey de España y le dice: pilas, su majestad, mire lo que hay que hacer. Hay paralelos en la obra de Don Quijote bastante simpáticos. Cuando Don Quijote libera a los prisioneros de las galeras eran unos barcos maravillosos, barcos de guerra, en donde no había motor. En las galeras el motor eran seres humanos que tenían unos remos gigantescos de aquí a la mitad del salón. ¿Usted se imagina mover un remo de esos? Varios hombres. Y eran prisioneros que tenían que soportar unas jornadas durísimas. Para mover una galera se necesitaban decenas de hombres. Y Don Quijote, en uno de los capítulos del libro del ingenioso Hidalgo, los libera. Dice Germán Arciniegas que se puede ver, por ejemplo, claramente el paralelo en la manera como don Gonzalo Jiménez de Quesada defiende a los indígenas. Cuidado con volver a decir que era que los españoles venían y vinieron a masacrar y acabar con los indígenas. Hay que mirar un poquito la historia y volvernos locos como se volvió Don Quijote, de estar metido en los libros. Triste final el de Don Quijote de la Mancha. Les recomiendo que lea el libro. Cuando lo lea se va a dar cuenta, yo me retiro un poquito el final. Cuando lo lea se va a dar cuenta que Don Quijote de la Mancha, al final de sus días, volvió a ser cuerdo, dejó de ser loco. Yo no encuentro una cosa más triste que ese momento, porque Don Quijote deja de ser loco cuando el cura y el barbero le queman los libros. Qué símbolo tremendo. Quemar los libros para recuperar la cordura, abandonar la verdad para dejar de ser loco. Eso no lo hizo don Gonzalo Jiménez de Quesada nunca. Muere loco. Y muere loco enamorado de sus gestas. A los 70 años, yo no sé si usted ha hecho un paseo
¿Recuerda el paseo que hizo? ¿Cuánto tiempo en el bus, en el carro? 1 año duró uno de los últimos paseos de don Gonzalo Jiménez de Quesada, cerquita de los 70 años, comandando más de 1.500 hombres. Dígame si no se necesita estar loco tratando de descubrir el mundo. La aventura es el centro principal de la vida de un caballero medieval. Eso era don Gonzalo Jiménez de Quesada. Era el alma de España que estaba loca. Él estaba loco también, estaba loco como el Quijote. Por eso nosotros nos atrevemos a decir que don Gonzalo Jiménez de Quesada es el Quijote indiano, porque es el regalo que España nos hizo, nos lo mandó desde Granada a fundar la Nueva Granada. A él que nació en la Santa Fe de allá, a fundar la Santa Fe de acá, para defender la Santa Fe, para poner por encima de lo malo lo bueno, para enseñar la hidalguía, para dejarlo por escrito y para regalarnos uno de los ancestros de los que más orgullosos deberíamos sentirnos nosotros los nacidos en estas tierras. Que somos felices criticando a España sin haber leído, porque como estamos cuerdos, pero no nos acordamos de nuestros apellidos. ¿Su apellido? ¿Señora? Mutis. ¿El suyo? Chaparro. Oh, qué castellanos, ¿no? Y si seguimos en orden y no nos habíamos puesto de acuerdo, que no nos conocíamos, ¿no es cierto? Si seguimos en orden y llegamos acá, nos vamos a llevar sorpresas mayores y mejores. No tenemos por qué vulnerar las raíces de nuestro árbol, porque cuando un árbol se queda sin raíces está condenado a caerse. Ellos, los españoles, son nuestra raíz y orgullosos tenemos que sentirnos de semejante legado. Muchas gracias. Estuvo magnífico. ¿Te voy a presentar? Regálame un momento. Magnífica la charla. Muchas gracias. A ustedes por la invitación. Seguimos con la presentación de la conferencia sobre deforestación cultural, que nos va a dar el maestro en artes plásticas con énfasis en teoría e historia del arte universal, Gustavo Rico Navarro. Él ha expuesto su trabajo como artista en diversos escenarios como la Galería Ramírez Sánchez en Bucaramanga, el Centro de Arte Bohemia en Barranquilla, el Museo Raúl Anguiano en Guadalajara, el Museo Torres Bicentenario de la ciudad de Toluca en México, el Museo Arquidiocesano en México, Distrito Federal también en México, y así ha publicado muchísimos artículos como El Jaque de Avelina y Laureano, el Hombre de Paja, entre otros. Bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias. Yo quería, antes de iniciar la charla acerca de deforestación cultural, preguntarle a los niños que están atrás conversando qué es lo que más ellos son, aparte de niños que conversan. Y aparte de niños que conversan, quizá lo más importante que son es ser hispano. Y ser hispano no es la negación de nuestras raíces indias y nuestras raíces negras, sino que es la conjunción de esos 3 orígenes que en realidad son bastante múltiples. En consecuencia, si esos niños que están conversando, estarían, por ejemplo, vendiendo su casa y yo quisiera estafarlos, yo les hablaría de lo mal hecha que está la casa, de los muchos huecos que tiene, les diría que está infestada de cucarachas, les diría que las columnas están mal hechas, que el techo está mal puesto,
que la luz está mal, que la casa huele feo, y entonces a partir de esa serie de referencias pues yo les podría ofrecer un precio ínfimo por su casa y me quedo con esa casa. De hecho, si revisamos en este momento la mayoría de libros, por no decir todos, la mayoría de libros escolares que existen de historia, siempre nos van a hablar en términos peyorativos tanto de indios como de españoles. El español es malvado, el español es una persona con unos intereses sórdidos, el español o es ladrón o es violador o es asesino. Los indios son una partida de débiles que siempre los manipulan, son además peleles. Entonces, ese tipo de cosas, y las indias todas son violadas, entonces nuestro origen no vale la pena. Entonces, dentro de esas coordenadas nos quieren estafar y nos quieren robar. ¿Y quién nos roba? ¿Y cómo nos estafa? ¿Y qué es lo que nos quieren quitar? ¿Y cómo contrastamos ese intento de robo? Entonces, en principio, se hace mediante adoctrinamiento. Por eso es que esa imagen del indio pobrecito, es que lo manipularon, es que le quitaron. No, el indio combatió al lado del español. Y la gran mayoría de ejércitos conquistadores eran indios. El 90% de la gente que iba con Gonzalo Jiménez de Quesada, con Francisco Pizarro, eran indígenas. Lo mismo sucede con Hernán Cortés, eran indígenas. ¿Qué sucedía aquí en Bogotá? No era raro, por ejemplo, que un encomendero se fuera de foforro con sus indios y estuviera una fiesta indígena celebrando a un dios indígena, porque lo que contaba era la fiesta, no estaba contando si eran o no eran cristianos, porque pues aquí había tan poco dinero que muchos encomenderos ni siquiera tenían la plata para edificar la iglesia tal y como les pedía el rey. No existía el dinero. Pues no había como ese poderío económico o esa fuerza de trabajo. No se nos cuenta, por ejemplo, a nosotros que la primera iglesia que se hizo, perdón, el primer hospital que se hizo en Bogotá, si ustedes van detrás de la catedral, van a encontrar una plaquita chiquita que dice aquí se hizo el primer hospital y lo hizo una persona de nombre, de apellido Barrios, que Fray Juan de los Barrios, muchas gracias. Y esta persona, que es un sacerdote muy rico, vende sus cosas en Europa y con ese dinero edifica aquí el primer hospital. Entonces, ¿por qué no nos dicen que este cuento de que siempre necesariamente se robaron el oro? Pues no, había oro de allá para acá. De hecho, una de las pruebas de que en algunos momentos de la historia hubo más oro desde España hacia estas tierras que de estas tierras hacia España es la existencia del fuerte de San Felipe en Cartagena, porque salió muy caro y hasta hoy no se ha caído, entonces sí debe ser bastante costosito. Ahora, no quiero decir que no hayan sido los españoles perfectamente malos, perfectamente asesinos, porque eso es lo que corresponde a un guerrero en un momento de guerra. Y los indios también fueron perfectamente malos y perfectamente asesinos cuando le correspondió serlo. Pero estamos nosotros ahí frente a los guerreros más valientes de ambos bandos. Algo que nos enseña la Ilíada y la Odisea, y la Ilíada, perdón, es que yo puedo hablar muy bien de Héctor, que es el héroe troyano, y simultáneamente puedo estar sintiendo mucho orgullo hacia Aquiles, que es el héroe aqueo, el héroe griego. Entonces, se puede hablar muy bien de ambos. Y los griegos de hoy están muy orgullosos de esas dos figuras. Entonces, ¿yo por qué no voy a estar orgulloso de Moctezuma o de Atahualpa, que son figuras heroicas, y a la vez estar absolutamente orgulloso de Hernán Cortés y de Francisco Pizarro, que cuando uno lee los textos en los que se narran, los textos de origen donde se narra, pues son personas verdaderamente valientes.
Hoy hablamos muy mal de ellos porque, como les repito, en los libros de historia escolares hay bastante adoctrinamiento. Y ese exceso de adoctrinamiento pues hace que no tengamos una información contrastada. ¿Qué es adoctrinar? Cualquier información, cualquiera, buena o mala, que no tenga contraste, constituye adoctrinamiento. Y nosotros tenemos que luchar contra ese adoctrinamiento. No tenemos que comernos el cuento entero. Es ridículo que lo que nos están mostrando de presentarnos unos españoles absolutamente buenos contra unos indios absolutamente malos, especialmente aquí en la sabana de Bogotá. Habían indígenas que le mamaban gallo al encomendero y no le pagaban. Entonces el encomendero pues se quejaba ante el rey: no, es que aquí no puedo mandar cosas porque aquí nadie está pagando. Y es normal. Eran muy poquitos, no podían los españoles forzar a los indios. Entonces, vamos a entrar ahora sí en el tema, que es el tema de la deforestación cultural. Entonces, ¿qué es la deforestación cultural? Yo no sé usar muy bien esto. Bueno, la deforestación cultural consiste en eliminar todo aquello que particulariza a una cultura. Es decir, si yo voy a, no sé, a un sitio en África donde hay estas negritas que se ponen esos collares que les alargan el cuello y yo les prohíbo el uso de esos collares, pues estoy ejerciendo deforestación cultural contra ellas. Y aquí nosotros tenemos varios episodios de deforestación cultural. En el primer sitio de allá está gente aquí radical de Colombia quemando libros, gente religiosa radical quemando libros. A este otro lado tenemos a los nazis quemando otros libros y otras obras. Aquí tenemos también quemando libros ya a color, a un grupo de feministas. Tenemos aquí a republicanos, o sea, gente de izquierda en la España de la época de la Guerra Civil, disparando y destruyendo, están disparándole a una estatua de Cristo, finalmente la destruyen. Aquí tenemos a talibanes destruyendo, se meten a los museos y destruyen obras de arte. Entonces la deforestación cultural, les repito, que es lo que, pues por eso está ahí escrito, ojalá lo anoten y ojalá se hagan camisetas con esa frase. La deforestación cultural consiste en hacer que nosotros no seamos nosotros, en quitarnos todo lo que nos particulariza. Entonces, hay diferentes tipos y diferentes modalidades de deforestación cultural. La primera, contra la lengua, que se acusa mucho a los españoles de haber quitado las lenguas indígenas. Entonces, hoy hay procesos de deforestación cultural contra el español, contra el idioma español, contra el castellano. En Cataluña, si un niño, esto es una petición del gobierno de Cataluña, o sea, de los alcaldes allá de autonomías, entonces le dicen no, que si un niño habla en español, ignórelo. No le preste atención y oblíguelos a todos a hablar en catalán. Obviamente ese es un asunto de deforestación cultural. Y en la segunda parte, en esa caricatura chiquitica que tenemos ahí, muestra a los Estados Unidos prohibiendo el uso del español en Filipinas, porque sepamos que Filipinas fue parte del Imperio Español, es decir, nosotros éramos compatriotas de los filipinos. Y las Filipinas fue conquistada por españoles que iban acompañados por tropas tlaxcaltecas. Es decir, indios fueron los conquistadores de las Filipinas. Entonces, la deforestación cultural se produce por cosas como estas que son de fuerza, o se produce por procesos naturales que tienen que ver con que simplemente se deja de utilizar un idioma porque se considera menos práctico, como en el caso del latín y el griego, que de todos modos es un error, porque si dejamos de aprender el latín y griego, pues nos estamos desconectando de nuestra propia historia.
En el caso de la caligrafía, pues no usamos caligrafía hoy porque ya tenemos programas de computador que pues simplemente conversamos, hablamos al celular y el celular nos transcribe lo que hemos dicho, entonces ya no es necesario una secretaria escribiendo caligrafía. Los cassettes que ustedes no los conocen, o los floppy disk gigantes, pues ahí seguramente hay muchísima información que desaparece simplemente por evolución tecnológica. En 2 siglos, solamente en 3 siglos, el Imperio Español logró registrar 200 lenguas indígenas, es decir, hizo 200 gramáticas y diccionarios de diferentes lenguas, básicamente para poder comunicarse con la gente. Inicialmente el intento del rey era pues que todos aprendan español, pero pues todos le dijeron, no, pues es mucho más fácil que nosotros aprendamos la lengua indígena y no al revés. Entonces se dieron a este tipo de tareas. Entonces nosotros tenemos pues esto que están viendo, que es pues parte de las portadas de esos libros, y aquí tenemos lo que hace Fray Bernardino de Lugo, que es la gramática del Muisca. Entonces, una segunda modalidad es la modalidad contra las fiestas populares. Seguramente el día de ayer todos estuvimos comiendo carne en el almuerzo. Seguramente pues la gran mayoría de nosotros tenemos en los pies cuero y tenemos en la cintura cuero. Nuestros bolsos son de cuero. Es posible que aquí mis compañeros también estén sentados en sillas de cuero, no lo sé, puede ser plástico. Entonces, dentro de un muy mal entendido puritanismo, venido de otras latitudes, se ha venido atacando esta fiesta popular. Una fiesta popular que ustedes ven ahí a gente brincando, pues ustedes imaginen que estamos a ese lado del salón hay un toro y a este otro lado del salón hay un toro, y solamente quienes se paren aquí logran no ser corneados por el toro. Pero si el toro se acerca mucho, pues yo paso allá o puedo brincar. Entonces, este tipo de cosas que son ciertamente barbáricas para muchos gustos, pues hacen parte de esas fiestas populares que, les repito, son fiestas populares cuyos orígenes se remontan a milenios. Aquí tenemos otra, pues que es esta persona que está sentada, tiene además los pies encadenados. Entonces está encadenado y le botan a un toro de 500 kilos que lo va a levantar de un cornadote gigante, y yo tengo los pies atados. Este tipo de cosas se hacían, y el único registro que tenemos de esto son los registros que ha dejado el arte. O esto que todavía se hace de saltar en garrocha a un toro. Esto que ustedes están viendo aquí es, pues esto todavía lo vemos en Estados Unidos, de tratar de estar el mayor tiempo posible encima de un toro. O esta otra, que es una persona encima de una mesa, también encadenados los pies, tratando de brincar a un toro. Esta, pues nunca la he visto y espero no verla. Es una ronda de personas, cada una con su capote, tratando de esquivar el toro, es decir, todos van en secuencia, es absolutamente peligroso. Y estos que son los derivados, que ya no tienen que ver con la fiesta brava en sí misma, sino los derivados culturales. El día en que definitivamente se acabe la fiesta brava, va a aparecer la deforestación cultural, que consiste en que no solamente desaparecen estas fiestas populares, sino que esos productos anexos, como el traje de luces, va a desaparecer. Igual que la misma raza de toros, esa raza específica de toros, va a desaparecer porque no va a ser rentable cuidarla. No crean que si acabamos la tauromaquia vamos a dejar de probar platos así de deliciosos como este que estamos viendo. El ateísmo también es parte
de la deforestación cultural, y quiero explicarlo de la siguiente manera. Todas las personas pueden tener libertad de conciencia y pueden creer o no creer. Sin embargo, en términos de transmisión cultural, en términos de lo que un padre le cuenta a un hijo, pues nosotros cuando estamos frente a fenómenos de ateísmo, no estamos defendiendo que la gente crea o no crea, sino que decimos que es deforestación cultural justamente porque impide la transmisión de 2 milenios de cultura. La persona más atea que haya aquí en este sitio tiene derecho a conocer 2 milenios de conocimiento que han acumulado los hombres más sabios de los tiempos pasados. Entonces, los musulmanes y los judíos son pueblos que sí tienen perfectamente claro que detrás de esa transmisión religiosa, ellos están transmitiendo su unidad y su legado, ¿ya? Y ese legado es importante para ellos, y ese legado es valioso, y es un legado que los forma, y es un legado que los aglutina, ¿ya? Nosotros también tenemos ese legado, y lo tenemos en fiestas populares. Entonces estos son los alabados en el Chocó. Esto es una fiesta venezolana, que es la fiesta de la paradura del niño, que es cuando el niño empieza a caminar, empieza a dar sus primeros pasos. Esta es la ramada veracruzana, que son también fiestas a donde los niños de Veracruz, en México, caminan y piden ciertas cosas. Entonces piden ciertos regalos y van de casa en casa. Entonces, cuando yo no transmito el sentido de esto, pues estas fiestas populares desaparecen, ¿ya? Aquí nosotros tenemos otro fenómeno interesante, que es lo que sucedió en el Paraguay. En el Paraguay no había oro, en el Paraguay no hay grandes riquezas, en el Paraguay las tribus son relativamente desordenadas, no hay grandes civilizaciones. Entonces, la verdad, ningún conquistador quiere irse para Paraguay, y entonces el rey le pide a los jesuitas que vayan, pero los jesuitas no pueden matar porque ellos no son guerreros, sino que son curas. ¿Y qué saben los jesuitas de los indígenas guaraníes y de las otras tribus que están ahí? Saben que esas tribus son muy hostiles, son bastante caníbales, pero que les encanta la música. Entonces ellos simplemente van en unos barquitos totalmente desprotegidos por el río Paraná tocando música. Y cuando empiezan a tocar música, pues los indios ven el asunto, se sienten atraídos, y obviamente a algún curita se habrán almorzado. Pero además, pues los curas que pudieron sobrevivir les enseñaron música, les enseñaron a labrar, les enseñaron una cantidad de cosas que de pronto los indígenas no tenían muy claro, porque pues su cultura era diferente, eran más poblaciones que hoy entenderíamos como nómadas, poblaciones que van recogiendo de sitio en sitio. A la vez, cuando les digo que el ateísmo es deforestación cultural, pues uno siempre como que se imagina las vidas de los santos como una cosa súper aburrida, y no, ustedes que son estudiantes, este es su santo, este señor que está ahí es su santo. Si le ven cara de tonto, este es un actor obviamente, si le ven cara de tonto es porque de verdad era un tonto, era un retrasado mental, era verdaderamente imbécil. Es San José de Cupertino, y él logra la santidad aún siendo imbécil. Entonces, este es San Marco Yitinciang, que este es santo y mártir, y es un santo de los drogadictos. Voy a adelantar un poquitico a esto. Ahora, si me acerco igualmente a la cultura religiosa, pues también voy a obtener ciertos elementos poéticos. Entonces el libro de Job es súper poético, el Cantar de los Cantares es súper poético. Si ustedes quieren leer El Señor de los Anillos, pues buscan en la Biblia el libro de los Macabeos.
Entonces, igual, si ustedes revisan las oraciones, también aparecen ciertos momentos de las oraciones que tienen pues que tienen un poder poético bastante bonito, y ese poder poético de las oraciones fue utilizado por una directora española que hace una película que se llama El perro del hortelano, y en una de las partes, que esto es sacado de una oración, una parejita amorosa le dice el uno al otro: no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Entonces, así como vemos este tipo de cosas que nosotros tenemos derecho, es decir, yo les estoy contando a ustedes cuál es la herencia que tienen, ustedes tienen derecho a acceder a eso, y una sola opinión, que es la opinión de que Dios no existe, no debe hacer que ustedes ignoren que tienen una herencia, que ustedes son dueños de esto. Entonces, tenemos también nosotros un gran poderío en términos filosóficos, porque es que la religión a mí no me impide ser un gran filósofo, no me impide ser un gran científico, no me impide ser profesional en cualquier lado, ni puedo ser un gran científico, un gran artista, un gran filósofo, aún siendo religioso. No me afecta en nada. ¿Y por qué no me afecta? Porque la religión pertenece a la vida ritual de los pueblos. Ahora, ¿qué es la vida ritual? Ustedes celebran cumpleaños, cuando llega el día del amor y la amistad, pues ustedes se regalan cositas, esos son ritos. Cuando el novio les coquetea y les escribe un poemita, esos son ritos. Si quitamos ese rito, pues queda simplemente, pues quedamos totalmente desprotegidos, quedamos culturalmente empobrecidos. Entonces, estos son algunos de los científicos muy católicos que podemos encontrar. Entonces, en primer lugar tenemos al padre Lemaitre, que es el autor de la teoría del Big Bang. En segundo lugar está un señor que tenemos todos los días en la casa, que es Pasteur. Entonces, cuando podemos tomar la leche, simplemente abrimos la bolsa y la servimos y la tomamos. Pasteur es el culpable. Fleming, cuando alguien se enferma terriblemente, él fue el que se inventó la penicilina. Mendel es el que nos habla de la genética. Hoy que la gente habla de ingeniería genética, no, pues es este curita. Y abajo tenemos a Descartes, que también pues es nada menos y nada más que uno de los padres del método científico. Es decir, toda la ciencia, todo lo que nos maravilla hoy, pues Descartes es el culpable y es católico. Entonces nosotros no tenemos por qué permitir que alguien nos diga que nuestra religión, que la religión que es raíz de nuestra civilización, que es el catolicismo, es una cosa para gente bruta. No es cierto, mire, ahí está la muestra. Entonces, hay una cuarta forma de deforestación cultural. O sea, yo insisto en que la deforestación cultural es quitarnos lo que somos. La discriminación contra los oficios artísticos tradicionales. ¿Quién sabe aquí en Colombia dónde existe una escuela de escultura? No la hay, no existe. ¿Por qué no existe? Porque teniendo un Ministerio de Cultura gigante que nos patrocina incluso asuntos de cómo rescatar el sancocho del Pacífico, y nosotros no tenemos una escuela de escultura? Entonces hay una discriminación contra esos oficios artísticos tradicionales. Ustedes van a cualquier universidad, a los Andes, a la Tadeo, y van a encontrar todo lo que quieran de arte conceptual. Pero una escuela de pintura al fresco, una escuela de escultura, no la tenemos. Nos han deforestado culturalmente, nos han quitado el derecho a tener nuevas esculturas. Una quinta manera de hacer deforestación cultural es destruir el arte. Entonces, ¿qué es el arte? Esta niña que tiene una carterita con Hello Kitty, yo me preguntaría, o ustedes se pueden preguntar, si esa carterita rosada es arte o no es arte. Entonces, si vamos a la definición que está ahí, y es que el arte consiste en seleccionar formas
Y a la hora de seleccionar formas, yo las organizo para afectar sensiblemente a quien va a adquirir la carterita, pues quizá eso sea arte. De hecho, seleccionamos a Hello Kitty, que es un personaje redondito, la pusimos rosada para que se sienta de niña, y entonces ella llegó allá y dijo, ¡ay, qué lindo es esto! Y se lo llevó. Hoy día, existe gente que supone que las obras en las cuales se representan conquistadores no son arte, simplemente por asuntos ideológicos, porque ni siquiera manejan esta mínima definición. Entonces, aquí aparece una palabra que quizás sea rara para ustedes, pero que se la voy a aclarar inmediatamente, y es que una obra de arte es documento para la historiografía del arte. ¿Qué es la historia? La historia es lo que pasa. Entonces voy a suponer que allá en el fondo cayó un meteorito, entonces cayó ese meteorito, mató a alguien, y eso es historia. ¿Qué es la historiografía? La historiografía es que personas de este lado, que fueron testigos, escriben acerca de ese día en que estaban en una conferencia y cayó el meteorito. Entonces, ese tipo de detalles, eso es la historiografía. Historiografía es lo que escribimos de lo que sucede, y la historia es lo que sucede, ¿ya? Entonces, para nosotros los historiadores del arte, la obra de arte en sí misma es algo que nos cuenta mucho. Es decir, por ejemplo, tenemos ahí el David de Miguel Ángel. Si yo fuera a escribir qué es el David de Miguel Ángel, yo podría decir, bueno, el David de Miguel Ángel es un hombre en pelota, no es más. Ahí yo lo tendría resumido totalmente. Ahora, solamente decir que es un hombre en pelota puede hablarme exactamente de todas las decisiones formales que hay ahí, de todas las decisiones de forma, es decir, que él tira un pie hacia atrás, que él hace un contraposto, nada de eso me lo diría, ni siquiera enunciándolo. Entonces la obra misma es un documento importante para nosotros. En Colombia recientemente se destruyeron muchísimas estatuas. ¿De quién son esas estatuas? ¿A quién le pertenecen? ¿Le pertenecen a los colombianos de hoy? Yo soy de la idea de que no le pertenecen a los colombianos de hoy, le pertenecen a los colombianos de mañana. Entonces, si nosotros hiciéramos hoy una encuesta a donde todos los colombianos decidamos que hay que destruir la totalidad de las estatuas, estaríamos cerrados, porque eso pertenece a la gente del mañana. Entonces el patrimonio es eso, es algo que hacemos hoy y que tenemos que conservar para el mañana. Entonces, las obras de arte, por lo tanto, tienen ese valor absoluto. ¿Quiénes han destruido obras en la historia? Todas las civilizaciones han destruido arte, todas. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Que nosotros sí tenemos especialistas que nos cuentan que eso tiene un valor absoluto. Han destruido obras los españoles, han destruido obras los indios, incluso antes de la llegada de los españoles, han destruido obras, han destruido códices, los aztecas antes de la llegada de los españoles, y es lo normal. Entonces, una obra de arte no es un registro moral. El cacique Calarcá, el que ustedes están viendo ahí, quemó Ibagué. ¿Será que al gobierno colombiano dijo, oye, qué rico, tenemos un pirómano en nuestra historia, pongámoslo ahí? Arriba tenemos la efigie de Rumiñahui en un billete de 1000 sucres. ¿Será que el gobierno ecuatoriano dijo, mira, Rumiñahui hizo una masacre y destruyó Quito, qué chévere, hagamos un homenaje para que destruyan Quito? ¿Tiene eso alguna lógica? No. Entonces, y abajo tenemos a Sebastián de Belalcázar, que mató a Rumiñahui. Oye, qué rico, mira, este señor mató a un indio, un líder indígena importante. ¿Será por eso que lo colgaron? No.
¿Qué es lo que se celebra en las obras de arte? Se celebra lo mejor de cada persona, no lo peor. Entonces, la mirada miope de la persona que supone que hoy podemos destruir obras de arte basados en presupuestos morales de hoy, porque pues es una mirada, le repito, miope, es una mirada de gente profundamente ignorante que lamentablemente ha llegado a la dirección de las entidades que en Bogotá deberían amparar el patrimonio. Entonces siempre van a salir con las mismas cosas. No, es que acaso los españoles tienen en sus ciudades esculturas de los árabes que los oprimían. Sí, ahí están. ¿Es que acaso ustedes pondrían, suponen que se puede poner una escultura de Hitler en Israel? Hombre, nosotros tenemos la de Bolívar. ¿Quién fue Bolívar? Bolívar fue una persona que en su primera llegada a Bogotá ordena 3 días de masacres y violaciones y llega con soldados ingleses y es el padre de la deuda externa. Y es el padre de la división de nuestro verdadero gran país, porque nuestro verdadero gran país empieza o finaliza mejor en las Filipinas y llega cruzando toda América, llega hasta España. Si nosotros tendríamos un país grandotote, entonces nosotros no tenemos que estar pidiéndole a los españoles que nos devuelvan el oro. Nosotros, dentro de un punto de vista estrictamente hispanista, tendríamos que estar pidiéndole a los españoles que nos devuelvan España y tendríamos que estar pidiéndole a los mexicanos que nos devuelvan México, porque somos el mismo pueblo. Entonces, a raíz de una movida totalmente política, se empezaron a derribar esculturas en todo el país y esas esculturas se derribaban bajo parámetros y prejuicios gringos, porque aquí todos estábamos como en paz con las esculturas, había una que otra murmuración de gente desinformada, pero la verdad no teníamos ningún lío. Entonces esta imagen, a donde ustedes ven la cabeza de Cristóbal Colón, que es una cabeza en mármol de Carrara, que es un mármol carísimo, que pues fue tirada al piso por un grupo de perroflautas ignorantes, pero esta imagen me encanta porque es la imagen de un zapato de marquilla norteamericana destruyendo nuestra tradición. ¿Quién es el señor que está en la mitad? Ese señor se llama Joel Roberts Poinsett, que fue la persona que ocupó el cargo de primer ministro de Relaciones Exteriores del gobierno gringo para México. Entonces, Poinsett le enseñó a los republicanos a utilizar la figura del indio como elemento de división social. Entonces, todos esos movimientos que vemos diciendo, no, es que estos son los pueblos originarios y ustedes son el no pueblo, nosotros somos los no originarios. Y la verdad es que nosotros somos tan originarios como ellos, solo que nuestros antepasados, indios, eran personas que estaban abiertas al cambio, eran personas abiertas al mestizaje, y al estar abiertos al cambio y al mestizaje, pues terminaron convertidos en lo que somos nosotros, que nosotros tenemos de todo. Tenemos pancita de indio, tenemos nariz de indio, tenemos color de indio, y tenemos color de blanco, y tenemos rasgos negros. Mi abuela, por ejemplo, la gente que a veces no me cree, pero mi abuela es negra. Entonces, yo les contaba hace un rato que el patrimonio es algo que nos pertenece a todos, y que esta escultura que derribaron fue algo que les quitaron a ustedes. Ustedes tienen derecho a esa escultura. Alguien la quitó, alguien la derribó. Ustedes tenían derecho a ir a ver esta escultura italiana en mármol de Carrara, que les repito es costosísimo. ¿Cuánto cuesta hacer una escultura? Yo llevo años pidiéndole
a las diferentes alcaldías que me permitan hacer una escultura. Y les he mostrado dibujos, les he mostrado proyectos, ninguna la hace, todos porque dicen que es demasiado caro. Y efectivamente las esculturas son muy caras. Entonces, ¿por qué nos van a quitar algo que nos pertenece? Algo que deberíamos tener, algo a lo que deberíamos tener derecho. Entonces, esto es lo que está haciendo actualmente el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en Bogotá. Fíjate, nos dice que hace una encuesta y en la encuesta nos pregunta, bueno, ¿qué hacemos con la escultura de Gonzalo Jiménez de Quesada? ¿La fundimos? ¿No la volvemos a instalar? ¿La volvemos a instalar igual? ¿La fundimos y hacemos otra cosa? ¿Le mandamos otro material? ¿La devolvemos a España? Entonces, ¿por qué el instituto que está encargado de conservar nuestro legado, y ni siquiera el nuestro, el de nuestros hijos y nietos, están haciendo esto? Entonces, ellos están hablando en unos términos totalmente de tergiversación del lenguaje, están hablando de este tipo de cosas. Entonces, yo lo repito, todos nosotros somos pueblos originarios. Simplemente, hoy día, dentro de lo que se enseñó con Poinsett, están utilizando a los pueblos originarios que han sido endogámicos, es decir, que solo se relacionan entre ellos, los están instrumentalizando para generarnos división social. Y ellos son iguales a nosotros. Se han destruido esta estatua y aquí hay más cosas. Entonces, esto son cosas que se ven fácilmente en la internet por páginas que cuentan constantemente con participación del Instituto Distrital, y es que, bueno, ¿será que subimos a Monserrate y tumbamos la escultura de Cristo? Ahí están las feministas quemando las puertas de San Francisco, que es la iglesia, es esta iglesia, ¿listo? Si queman esa iglesia, ustedes no van a poder ver esto, y esto les pertenece, ¿ya? Entonces no se sostiene en ningún término. Aquí hay un fragmento del Carnero a donde los indios le piden a Gonzalo Jiménez de Quesada que por favor se quede porque necesitan su ayuda para combatir a los panches. Y aquí tenemos algunas palabras de Gonzalo Jiménez de Quesada pidiendo buen trato con los indios y pidiendo el respeto a las propiedades de los indios. Y aquí tenemos a Isabel la Católica, diciendo que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las Indias y tierra firme ganadas y por ganar reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, y antes al contrario que sean justamente y bien tratados. Y eso es una advertencia para el español que maltrata, y es una advertencia simultáneamente o es contándole a los indios que ellos también tienen derechos. Y es algo que uno ve en las leyes, que ve en los libros de esa época. Entonces, finalmente, cuando se ve este tipo de cosas de reivindicar la memoria, mientras se destruyen las obras, uno cae en la cuenta de que esto es una profunda farsa, porque es que yo no reivindico la memoria dañando, yo tendría que reivindicar la memoria haciendo nuevos monumentos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un detalle que se les olvidó a los indígenas que derribaron la escultura de Belalcázar en el Cauca, y es que ellos y Belalcázar son familiares. Entonces, Belalcázar se casa con una de las hijas del cacique Payán. De hecho, la fundación de Popayán es un homenaje de él a su suegro, por eso se llama Popayán. Y existen estos documentos que pues no se puede leer porque es paleografía, o no lo podemos leer nosotros que no somos expertos en ello, pero es la presencia de esa familiaridad entre los guambianos, o sea los Misac, y Belalcázar. Entonces están tirando la estatua del primo. Esto es parte de la obra de este autor que es Victorio Macho. Entonces ahí tenemos un Sebastián de Belalcázar y una de sus obras. Y esto es algo que también se le escapa a las personas que no manejan la información en el instituto,
y es que ellos decidieron poner, aquí como están viendo a la derecha, la ubicación actual de la escultura de Gonzalo Jiménez de Quesada. Le han quitado el elemento iconográfico principal, que es la espada en alto, que es una cruz, y la han puesto a nivel del piso. Entonces, cuando un escultor trabaja, él está pensando en cómo se va a ver la escultura desde el punto de vista del espectador. Y a esa relación entre el punto de vista del espectador y la altura de la estatua, a eso se le llama eurítmica. Entonces, gracias a la eurítmica es que ustedes ven allí al lado izquierdo al Apolo de Belvedere y a la Venus de Milo, que son los dos ideales de belleza, y esos dos ideales de belleza masculina y femenina, pues son dos personas cojas. Ustedes pueden verlos con algún detalle y ya se dan cuenta que si ellos caminaran estarían cojeando. Pero allá, subidos en el pedestal, esos errores visualmente se corrigen. Aquí tenemos la desaparición de ese elemento iconográfico principal. Entonces, en la primera imagen está Gonzalo Jiménez de Quesada levantando la cruz. Es decir, levanta la espada, pero ya no es un arma, ya es una cruz. Es decir, es un elemento de transmisión cultural lo que está elevando ahí Gonzalo Jiménez de Quesada. Y como lo dejó el instituto, pues es simplemente un señor mocho que está tratando de rascarse la cabeza. Entonces, hasta ahí mi cuento. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer en este momento un receso de 15 minutos. Los invitamos a la estación de café que está en la parte de afuera. Muy amablemente la universidad la ha dispuesto para que podamos tener este pequeño refrigerio y continuaremos con, después de este refrigerio, España, la primera globalización, la transmisión del documental del cineasta español José Luis López Linares. Entonces, vamos a disfrutar de lo dispuesto por la universidad. Muchas gracias.